Para hablar de este tema importantísimo, nos enlazamos vía Zoom con Araceli González de Equifonía Veracruz. Muy buenas noches, muchas gracias antes que nada por este espacio, estos momentos de plática con nosotros y vemos esta información y la verdad es que es un tema que nos espanta demasiado, la falta de recursos para atender, pero sin duda ustedes me queda claro que no es tan nuevo. ¿Qué es lo que está pasando, querida? Muy buenos días. Sí, ¿qué tal? Pues mira, esta cuestión de la asignación del presupuesto, como comentabas, tiene que ver con una problemática más amplia respecto a las alertas de género. ¿Y a qué me refiero? En Veracruz, ya desde el 2015, iniciamos el proceso de solicitud de la primera alerta, la de violencia de género la alerta de género por violencia feminicida. Sin embargo, nos hemos encontrado con que estas dos características que son fundamentales en la solicitud y declaratoria de las alertas, y me refiero a que son acciones gubernamentales de emergencia para detener una problemática y para establecer las bases para la erradicación de la misma, pues están siendo sin cumplir. Es decir, que llevamos prácticamente 6 años con una primera alerta y las acciones institucionales son insuficientes. En un primer momento considerábamos que era una vía adecuada para el fortalecimiento de las instituciones que tienen la obligación de atender la problemática. Sin embargo, los avances han sido lentos y, como siempre, el presupuesto tendría que ser focalizado para el fortalecimiento de estas instituciones y, ahí también todavía quedan varios pendientes. Araceli, muy buenas noches. Te saluda Rafael Gamboa de esta parte del estudio. Tú tienes mucha experiencia trabajando en este tema en Veracruz. Tu organización a la que perteneces, Equifonía, fue la organización promovente de las dos alertas, la alerta por feminicidio y la alerta por agravio comparado. A 6 años, como bien dices, de que se echó a andar esta primera alerta y que tendría que estar enfocada a acciones de emergencia, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que el gobierno estatal necesita hacer para que se pueda atender lo que demandan a través de esta alerta de género? ¿Qué tal, Rafael? Mira, consideramos que es importante, por supuesto, la asignación de un presupuesto, que sea un presupuesto suficiente y de acuerdo a las necesidades de las diferentes instituciones. Por ejemplo, respecto a la de violencia feminicida, claro que es importante fortalecer a la Fiscalía General del Estado. Hay un equipo en particular dentro de la Fiscalía que nos parece clave para avanzar en la atención de la problemática y que es la unidad de análisis y contexto. ¿Y por qué nos parece que es importante? Porque es la instancia encargada del estudio de las carpetas de investigación de los feminicidios ocurridos en el periodo que está contemplado dentro de la alerta y que esto nos podría brindar información útil para diseñar políticas de prevención, ya sobre el estudio de casos específicos. Esta unidad se crea ya desde la administración anterior y nos parece que se tendría que permanecer y fortalecer con un análisis serio respecto a la problemática. También nos parece que el presupuesto que se asigne desde la CONAVIM debe de ser para fortalecer a los equipos que forman parte de las instituciones. Y aunque esto pudiera parecer una obviedad, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que se contrata consultorías externas. Estas consultorías, por supuesto, realizan un trabajo y esperemos que sea un trabajo con resultados de acuerdo a lo esperado. Sin embargo, el problema ahí es que no permanecen expertas o expertos dentro de las instituciones que puedan continuar aportando durante todos los procesos que se siguen, durante todas las políticas que se implementan dentro de la institución. También es importante mencionar que hay un rezago en el Estado respecto a las carpetas de investigación iniciadas y que, finalmente son concluidas por parte de la Fiscalía y que se consignan como
feminicidio y las sentencias que han ocurrido, que se han dictado en Veracruz. Un ejemplo es, por ejemplo, que en 2018 se integran 125 carpetas. Nosotras como Equifonía hacemos una solicitud de acceso a la información en este año y lo que nos indican es que fueron 5 las sentencias emitidas. Y en el caso del 2019, que bueno, hay un número menor de carpetas integradas, que son 87, y aun cuando incrementa el número de sentencias, sigue siendo muy por debajo de las carpetas iniciadas. En 2019 son 10 de 87. Entonces, hay ese rezago y por lo tanto esto lo relaciono con el siguiente punto que nos parece importante de considerar, y es que se tendría que diferenciar el presupuesto que se asigna a las instituciones también de acuerdo a cómo están en cuanto a la atención de la problemática, o bueno, para el caso del Poder Judicial, el rezago que existe y que se pueda determinar cuáles son esos retos que tienen al interior de las instituciones para fortalecer a las mismas. Es realmente indignante que de 125 carpetas que hubo en 2018, de hecho desde 2018 hasta este año solo haya 5 sentencias condenatorias. Y eso sin considerar que también muchas veces se impugnan estas decisiones y bueno, habría que esperar si una vez agotados los recursos promovidos por los probables responsables se mantienen este número. Realmente es un rezago impresionante. Perfecto. Bueno, pues una última pregunta. ¿Cuál es la forma de presionar? ¿Cuál es la forma de vigilar que al final del año, aunque sea ya casi al cuarto para las 12, como se dice vulgarmente, pueda obtenerse este recurso que se había presupuestado, que se había asignado, que se había etiquetado para esta lucha? ¿Hay algún medio de poder presionar, ejercer presión para que se pueda entregar? Justo por eso se ha considerado la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los grupos que dan seguimiento a las alertas, que son los grupos interinstitucionales conformados desde la CONAVIM. Ahí, bueno, es importante también mencionar que ha habido unas decisiones un tanto extrañas por parte de la CONAVIM, porque, por ejemplo, nosotras solicitamos también la alerta de género por agravio comparado, y la CONAVIM da prioridad a organizaciones que están en la Ciudad de México en lugar de garantizar que las organizaciones que estamos en los estados trabajando de manera continua y de manera comprometida y evitando conflictos de intereses respecto a estos procesos, pues que no se garantiza que participemos. Entonces, la transparencia en cuanto a la información, el que se garantice la pluralidad en cuanto a las organizaciones que trabajamos y sobre todo que no tenemos conflicto de intereses, que podamos participar en estos espacios nos parece clave. Bueno, hay un cambio reciente de la Secretaría de Gobernación, nos parece que dentro de la CONAVIM, bueno, se mantiene el equipo y creemos que este equipo tendría que dar un trato igualitario a las organizaciones que estamos en los estados, que tendría que respetar también y reconocer el trabajo que hacemos las organizaciones que hemos impulsado las alertas, porque de otro modo no nos queda claro a quién sí reciben y a quién no. Nosotras llevamos 5 años solicitando integrar estos grupos porque la transparencia es fundamental para vigilar el ejercicio adecuado y oportuno y sobre todo útil de estos recursos que se asignan. Son limitados y se tendría que focalizar en instituciones y también en los municipios con una mayor problemática. Y bueno, este espacio de los grupos interinstitucionales es donde se informa cómo se ejerce ese presupuesto. Entonces, bueno, esperamos que desde la CONAVIM garanticen la participación plural de la sociedad civil. Sin duda nos hablas de muchas deudas todavía, muchos temas que hay que perfeccionar, no solo el presupuesto, que sí es importante sin duda, pero todo un esquema para la lucha en contra de la violencia de la mujer que hay que poner atención. Te lo agradezco mucho, Araceli González, por estos minutos. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.